La lluvia golpeaba suavemente contra los altos ventanales de la torre ejecutiva, su suave ritmo casi se ahogaba bajo el clic de los teclados y el distante murmullo de las conversaciones de oficina. En la oficina de la esquina, espaciosa, elegante e imposiblemente limpia, estaba sentada Margaret Collins, CEO de una de las firmas de inversión más grandes de la ciudad de Nueva York. Era una mujer que imponía respeto con mechones plateados en su cabello negro y ojos tan agudos como el borde de sus gafas de diseñador. Margaret no era conocida por su sentimentalismo. Sus empleados bromeaban diciendo que podía calcular el riesgo de una cartera entera en el tiempo que alguien más tardaba en parpadear. Pero esa mañana, algo inusual se había abierto camino en su estado de ánimo. Una peculiar chispa de nostalgia. Comenzó cuando se encontró mirando una vieja fotografía en su escritorio. Era de su madre, una foto descolorida de una joven tocando el piano en una sala de estar tenuemente iluminada. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin había sido la pieza favorita de su madre. Margaret creció escuchándolo en tardes de tormenta como esta, cuando el mundo exterior era húmedo y gris, pero la casa se llenaba de esa suave melodía melancólica. Suspiró y se puso de pie, caminando hacia el piano de media cola en el rincón más alejado de su oficina, una pieza decorativa más que cualquier otra cosa. Últimamente no tenía tiempo para tocar. El personal de mantenimiento lo pulía semanalmente, pero no recordaba la última vez que alguien había tocado las teclas. Asterisco. Su asistente asomó la cabeza para recordarle el horario de la tarde. Pero Margaret la despidió con un gesto. Estaba absorta en sus pensamientos, casi hablando consigo misma cuando murmuró asterisco. Si alguien pudiera tocar el piano ahora mismo, me casaría con él en el acto. Riesgo. Lo decía en broma, por supuesto. Una exageración caprichosa para romper la monotonía de su día. No esperaba que nadie la oyera y desde luego, que no la tomara en serio. Asterisco. Pero el comentario no se desvaneció en el aire. Asterisco en el pasillo de afuera. Un hombre que empujaba un carrito de productos de limpieza se detuvo. Se llamaba Daniel Rivers, el conserje, que trabajaba en el turno de la mañana en el piso 32. Tenía unos 50 años, un carácter tranquilo y las manos curtidas por años de trabajo físico. La gente pasaba a su lado en el pasillo todos los días, sin apenas notarlo. No por crueldad, sino porque Daniel parecía preferirlo así. Pero hoy, escuchó algo que lo sacó de su rutina. Toca cortar y me casaré contigo. Asterisco, se hace. Se detuvo en seco, sus dedos apretando el asa del carrito. Una extraña sonrisa, casi agridulce, tiró de la comisura de sus labios. Daniel sabía cortar. De hecho, hubo una vez, años atrás, en que lo había tocado para un público que se sentaba en silencio, sin aliento, esperando la siguiente nota. Su madre había sido profesora de piano y él había crecido con el mismo golpe en mi bemol mayor en el que Margaret estaba pensando ahora. Pero la vida había dado giros inesperados. Giros que no tenían nada que ver con la música y todo con la supervivencia. Ahora sus dedos no habían tocado un piano en más de una década. Riesgo dentro de la oficina. Margaret ya se había apartado del piano y había vuelto a su escritorio, descartando la idea por completo. Pero Daniel se quedó afuera un minuto más, mirando la puerta pulida, preguntándose, ¿debería decir algo? ¿Ofrecerse a tocar? Era absurdo. ¿Qué director ejecutivo en Manhattan tomaría en serio a un conserje si afirmara que sabía tocar? Riesgo. Pero entonces recordó algo que solía decir su madre: a la música no le importa quién eres. Solo le importa cómo la tocas. Y así, sin más, la decisión estaba tomada. Esa tarde, mientras la mayor parte de la planta estaba almorzando, Daniel llamó suavemente a la puerta de Margaret. Ella levantó la vista, esperando una solicitud de entrega o mantenimiento. ¿Asterisco? Sí, preguntó. Daniel se removió incómodo, pero le sostuvo la mirada. Te oí decir antes que te casarías con alguien que pudiera tocar. Margaret parpadeó sorprendida. Estabas escuchando a escondidas.
Negó con la cabeza. No fue intencional. Estaba trabajando afuera, pero puedo tocarlo. Riesgo. Hubo una pausa larga y tensa en la que Margaret lo observó como si estudiara un gráfico bursátil complejo. Casi esperaba que estuviera bromeando. ¿Sabes tocar el Chopin?, repitió con inexpresividad. Sí, dijo Daniel simplemente. Margaret se recostó en su silla, esbozando una sonrisa burlona. Muy bien, señor Rivers. Daniel Rivers. Asterisco. Muy bien, señor Rivers. El piano está ahí mismo. Si puede tocarlo de verdad, lo haré. Dudó. Su voz se suavizó ligeramente. Impresionada. Asterisco. Lo pretendía como un desafío. No creía que él diera más de 2 pasos hacia el instrumento antes de retroceder. Pero Daniel no dudó. Cruzó la oficina, se deslizó en la banqueta del piano y apoyó los dedos en las teclas. Y por primera vez en 10 años, Daniel Rivers comenzó a tocar el asterisco picado. Las primeras notas fueron suaves, casi tentativas como un pájaro, probando el viento antes de volar. Luego se volvieron ciertamente más ricas, cada cuerda llenando la oficina con una belleza melancólica que Margaret no había sentido en años. La lluvia afuera se convirtió en un susurro distante comparado con la música que ahora florecía en la habitación. La sonrisa de Margaret se desvaneció. Su mirada pasó del piano al hombre que lo tocaba. Ya no era un conserje, sino un artista. Cada movimiento de sus manos contaba una historia que ella casi podía ver. La cabeza de Daniel se inclinó ligeramente mientras tocaba, perdido en la música, sus dedos deslizándose sin esfuerzo. No la miró ni una vez. No lo necesitó. Esto era entre él y el piano. Entre él y el recuerdo de su madre. Cuando la nota final permaneció en el aire, la habitación se sintió diferente. Todavía, cargada con algo tácito. Margaret abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Eso vendría después. Por ahora, guardó silencio porque a veces la música dice más que cualquier respuesta. Por un instante, Margaret Collins no supo qué decir. El sonido del nocturno en mi bemol mayor de Chopin aún flotaba en el aire como un fantasma que se negaba a marcharse. Había escuchado innumerables interpretaciones de la pieza en gallas de salas de conciertos caras, incluso de pianistas de fama mundial, pero había algo en la forma en que Daniel la tocaba que la inquietaba profundamente. No era perfecta técnicamente. Había pequeñas vacilaciones, momentos en los que sus manos casi parecían detenerse para respirar, pero estaba viva. Cargaba peso, dolor, recuerdo. Se levantó lentamente de la silla y caminó hacia él, con los tacones resonando contra el suelo de mármol pulido. Daniel permaneció inmóvil al piano, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada baja. Parecía un hombre que acababa de regalar una parte de sí mismo. La voz de Margaret asterisco se suavizó. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Daniel asterisco levantó la vista, encontrando su mirada. Mi madre, profesora de piano, me enseñó incluso antes de que supiera leer. Solía decir, Chopin habla a quienes entienden la tristeza. Margaret sintió un pequeño nudo en la garganta, aunque lo disimuló con una sonrisa educada. Tienes una habilidad notable. ¿Pero qué hace un hombre como tú? Empujando un carrito de limpieza en un edificio de oficinas. Su respuesta fue firme pero serena. La vida pasaba. Hubo una espera en esas 2 palabras. Una espera que le dijo a Margaret que no se metiera. Todavía no. Que se arriesgara. Volvió a su escritorio, mirando brevemente la fotografía de su madre. Parecía extrañamente un destino que alguien hubiera tocado su pieza favorita ese día en particular. Tomó su café, dio un sorbo lento y luego lo miró por encima del borde de la taza. Asterisco. ¿Te das cuenta? Dijo con una leve sonrisa. Que técnicamente has cumplido mi petición. Daniel rió entre dientes. ¿Y qué era eso? Sus ojos se clavaron en su obra, cortando y me casaré contigo. Lo dijo con el mismo tono desenfadado y burlón que había usado antes,
pero esta vez la broma se sintió diferente. El aire entre ellos ya no era solo cortés y profesional. Había una extraña corriente que corría por un punto asterisco. Daniel no se inmutó. No soy de los que se casan, dijo casi en broma. Asterisco. Margaret ladeó la cabeza. Oh, ¿por qué no? Asterisco. Dudó, como si decidiera cuánto de sí mismo revelar. Porque el matrimonio no es solo un momento. Se trata de quedarse cuando la música se detiene. Asterisco. Esa respuesta la pilló desprevenida. Por un segundo, olvidó que era la directora ejecutiva, la que siempre llevaba la voz cantante en las conversaciones. Riesgo. El intercomunicador de su escritorio vibró, interrumpiendo el momento. Se oyó la voz de su asistente. Señorita Collins, tiene la reunión de la junta en 10 minutos. Asterisco. Margaret suspiró y pulsó el botón. Estaré allí, se volvió hacia Daniel. Te agradezco mucho que toques para mí, pero tengo que irme. Daniel asintió, levantándose del piano. No se despidió, solo le dedicó un pequeño y respetuoso gesto de la cabeza antes de dirigirse a la puerta. Al salir, Margaret se encontró viéndolo marcharse más tiempo del que pretendía. Negó con la cabeza. ¿Qué haces, Collins?, pensó. Él es conserje. Tú eres el director general. Dos mundos aparte. Riesgo. Pero durante el resto del día, cada vez que miraba el piano, aún podía oír su interpretación en su mente. Esa noche, Margaret salió de la oficina más tarde de lo habitual. Fue una de las últimas personas en la planta. Al entrar en el ascensor, encontró a Daniel allí de nuevo, esta vez con su carrito. ¿Trabajando hasta tarde?, preguntó, pulsando el botón del vestíbulo. Ella asintió. La reunión de la junta se alargó. Tú, el mismo de siempre. La gente arma más líos de los que cree. Ambos rieron entre dientes. El ascensor descendió en un silencio confortable hasta que Margaret dijo, ¿sabes? Me sorprendiste mucho hoy. Asterisco. ¿Cómo? Asterisco. No solo tocaste las notas. Me hiciste sentirlas. Eso es raro. Asterisco. Daniel la miró, luego volvió a mirar las puertas. A veces las partes más difíciles de la vida te enseñan a tocar así. Asterisco. Hubo otro silencio, no incómodo, pero denso. De esos en los que las palabras no necesitan llenar el espacio. Cuando llegaron al vestíbulo, caminaron hacia las puertas giratorias. Afuera, la lluvia había parado, pero las calles brillaban bajo el resplandor de las luces de la ciudad. Margaret dudó antes de subir a su limusina. ¿Estás libre mañana por la noche?, preguntó de repente. Daniel la miró con las cejas arqueadas. ¿Por qué? Hay un evento benéfico. De etiqueta. Habrá un piano. Me gustaría que tocaras. Asterisco. Soltó una risa silenciosa. Ni siquiera tengo traje. Me encargo de eso, dijo sin dudarlo. Solo di que sí. Daniel la observó un instante y asintió. De acuerdo, yo tocaré. La noche siguiente, el salón de baile del Waldorf Astoria bullía con charlas, tintineo de copas y el tenue sonido de un perfume caro. Margaret entró con un vestido esmeralda intenso, acaparando la atención de la sala como siempre. A su lado, Daniel estaba casi irreconocible, recién afeitado, con un smoking negro a medida que ella le había arreglado. La gente de Asterisk susurraba, preguntándose quién era el misterioso hombre al lado del director ejecutivo. Margaret los ignoró. Llevó a Daniel directamente al piano de cola cerca del escenario. ¿Crees que puedes con ello?, bromeó. Daniel sonrió levemente. Intentaré no avergonzarte. Cuando empezó a tocar, el salón se quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron. Las copas de champán se detuvieron en el aire. Fue como si el mundo se hubiera detenido a escuchar. Punto asterisco. Para cuando las últimas notas se desvanecieron, no había ni una sola persona en la sala que no se hubiera conmovido, algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. Margaret se inclinó hacia él y susurró,
Si no tuviera cuidado, podría tomarme en serio mi propia broma. Daniel sonrió, sus ojos se encontraron con los de ella con una calidez serena y firme. Y si no tuviera cuidado, podría dejarte. La noche terminó sin un beso, sin una promesa, pero con algo mucho más peligroso. La sensación de que esto era solo el principio. El evento benéfico había terminado hacía horas, pero Margaret seguía pensando en ello sentada en el asiento trasero de su coche. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas, pero solo podía concentrarse en la imagen de Daniel al piano. La quietud que se había apoderado de la sala, la forma en que incluso los inversores más cínicos se habían sumergido en la música como niños escuchando un cuento antes de dormir. Lo había visto tocar no solo con las manos, sino con todo su ser. Cada nota llevaba un trocito de su pasado, algo tácito que la gente podía sentir sin conocer los detalles. Cuando el coche se detuvo frente a su alto edificio de apartamentos, estuvo a punto de decirle al conductor que siguiera adelante, que diera una vuelta por la ciudad solo para poder seguir pensando, pero en lugar de eso, subió, se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana. En el fondo, sabía que no había terminado con el asterisco de Daniel Rivers. A la mañana siguiente, en la oficina, Daniel estaba de vuelta con su uniforme de conserje, paseando su tarjeta por los pasillos como si nada hubiera pasado. Sin smoking, sin focos, solo la serena dignidad de un hombre que hace su trabajo. Margaret salió del ascensor y lo vio cerca de las salas de conferencias. Señor Rivers, llamó, con la suficiente autoridad como para hacer que algunos empleados que pasaban volvieran la cabeza. Asterisco. Se detuvo y levantó la vista. Señorita Collins. Asterisco. Le debo un agradecimiento. Dijo que el evento de anoche recaudó más dinero del que jamás habíamos recaudado en una sola noche. Estoy bastante seguro de que su actuación tuvo mucho que ver con eso. Daniel se encogió de hombros con modestia. Me alegra que haya servido de algo. Asterisco. Margaret lo estudió un momento antes de bajar la voz. Había dicho lo mismo antes, ya sabe, sobre el chiste. Sonrió levemente. Lo del matrimonio. Sí, sé que suena ridículo, pero cuando lo oí tocar, ya no me pareció un chiste. Asterisco. La sonrisa de Daniel se desvaneció en algo más serio. Margaret, no me conoce. En realidad no. Sabe que sé tocar el piano y sabe que limpio su oficina, pero hay mucho más complicado entre medias. Asterisco. Dio un paso más cerca. Entonces dígame. Asterisco. Dudó, apoyándose en su. Hace años, iba a salir de gira con una pequeña orquesta. La música era mi vida. Entonces mi madre enfermó. Las facturas médicas se acumularon. Dejé de actuar para cuidarla. Cuando falleció, no tuve ánimos para volver a los escenarios. El único trabajo que pude encontrar fue el que me mantenía a flote, y desde entonces he estado a flote. Margaret sintió una punzada en el pecho. Se había pasado la vida escalando hacia el poder y la riqueza, sin pensar mucho en los sacrificios que hacían los demás solo para sobrevivir. Asterisco, creo, dijo en voz baja. Has estado anclada, no flotando. Simplemente olvidaste cómo levantarla. Daniel la miró un buen rato antes de decir, ¿y crees que eres tú quien puede levantarla por mí? Creo. Ella dijo, pero a veces la vida nos da segundas oportunidades en un envoltorio extraño. Una semana después, Margaret llamó a Daniel a su oficina. Esta vez no hubo bromas ni juegos. Hablé con la directora de la Sinfónica de Nueva York. Dijo que buscan un pianista invitado para una gala benéfica dentro de 3 meses. Les envié un video del evento Waldorf. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Quieren que hagas una audición? La miró fijamente, con la incredulidad escrita en el rostro. Margaret, soy conserje. Eres pianista, lo corrigió. Ser conserje es solo tu trabajo diario, pero he visto quién eres en realidad. Asterisco. Por un momento, guardó silencio. Luego, lentamente,
Una sonrisa se dibujó en su rostro. El tipo de sonrisa que salía de lo más profundo, de un lugar que no había visto la luz del sol en años. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino. Margaret se aseguró de que Daniel tuviera todo lo que necesitaba. Un buen local de ensayo, un piano Steinway gran restaurado, incluso un traje a medida para la audición. Al principio, él protestó diciendo que no quería caridad, pero ella le dejó claro que no era caridad. Es una inversión, le dijo. Y espero una alta rentabilidad. Riesgo. Todas las noches, después de su turno de limpieza, Daniel practicaba hasta que le dolían los dedos. A veces, Margaret se sentaba tranquilamente en un rincón, leyendo correos electrónicos o revisando informes, dejando que su música llenara la sala. Otras veces, pedía una pieza y simplemente escuchaba con los ojos cerrados. En algún momento de esas semanas, la línea entre director ejecutivo y conserje se desdibujó. Empezaron a compartir café nocturno, conversaciones sobre sueños de infancia, incluso risas silenciosas por errores tontos al piano. Llegó la noche de la audición, y Daniel tocó con la misma belleza natural que había deslumbrado a Margaret al principio. Los jueces escucharon atentamente, y cuando la última nota se desvaneció, hubo una pausa, luego asentimientos silenciosos, sonrisas silenciosas, un asterisco. 2 días después, recibió la llamada. Estaba en un asterisco cuando se lo contó a Margaret. Ella sonrió, pero no aplaudió. En cambio, dijo, te conocía. Sería un asterisco la noche del gala. La sala de conciertos estaba abarrotada. Daniel se sentó al piano de cola bajo una cálida luz, con el smoking impecable y las manos firmes. Margaret se sentó en la primera fila, con la mirada fija en él. Isk cuando empezó a tocar de nuevo. Sintió lo mismo que la primera vez, pero ahora más profundo, más rico. Conocía al hombre detrás de la música, la historia detrás de cada nota. Y esta vez, no solo estaba impresionada. Estaba orgullosa. Cuando terminó la actuación, los aplausos fueron atronadores. Daniel se puso de pie, hizo una reverencia y, para sorpresa de todos, se dirigió directamente al borde del escenario donde estaba Margaret. Se agachó, le tomó la mano y dijo por el micrófono, Margaret Collins me dijo una vez que se casaría con el hombre que supiera tocar el chap. No la tomé en serio en aquel momento, pero ahora sí. El público estalló en vítores, risas y jadeos. Margaret sonrió con incredulidad. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Daniel le apretó la mano. Por supuesto. Porque te quedaste cuando la música paró. Y delante de cientos de desconocidos, lo sellaron con un beso. El tipo de beso que decía que esto no era un cuento de hadas. Era algo mejor. Una segunda oportunidad. Esa noche, al salir de la sala de conciertos de la mano, Margaret lo miró y dijo, así que, técnicamente, si cumpliste mi petición después de todo. Daniel sonrió. Y técnicamente, te pido que cumplas tu promesa. La lluvia empezó a caer de nuevo, suave y constante, pero ninguno de los dos lo notó. La música había vuelto, y ahora era suya.